Hola, bienvenidos al canal de Materiales de Construcción. En esta lección sobre terrenos vamos a ver las propiedades físicas esenciales, básicas, como son el peso específico de las partículas de un suelo, el peso específico seco, la densidad aparente con la humedad natural del terreno, el peso específico del suelo sumergido, la porosidad, el índice de poros, la humedad, el grado de saturación, en definitiva, todas aquellas propiedades que son básicas para el conocimiento y el estudio de los terrenos. Comenzamos. Un suelo está constituido por tres partes diferentes esenciales. Por una parte está la parte sólida, que está formada por fragmentos que generalmente son de origen pétreo. Estos elementos sólidos dejarán entre sí una serie de poros, de huecos, que pueden estar vacíos o contener otros elementos, bien en forma de líquido o bien en forma de gas. Por otra parte está la parte líquida, que está integrada por todos los elementos que pueden encontrarse dentro de los poros en forma de fase líquida. Lo más frecuente es que esta parte líquida esté compuesta por agua. Y por último está la parte gaseosa, integrada por todos los elementos que pueden encontrarse en forma de gas, dentro de los huecos que dejan entre sí los elementos sólidos. Lo más frecuente es que estén rellenos de aire, pero también pueden aparecer otros elementos gaseosos, tales como vapor de agua, metano, etano, etc. Si vemos un esquema, el terreno estará compuesto de la parte sólida, la parte líquida y la parte gaseosa. De ellos tendrán cada uno un volumen. El volumen de gas es V sub G, el volumen de líquido del agua o elementos líquidos que están dentro de los poros será V sub W y el volumen sólido será V sub Epsilon. La suma de los tres volúmenes es el volumen de conjunto o volumen total, volumen aparente del terreno. En cuanto a los pesos, también habrá un peso del gas que está dentro de los poros, lógicamente ese peso es igual a 0. El peso del líquido que está dentro de los poros, que es P sub W, y el peso de la parte sólida, que es P sub S. El peso total del terreno será la suma de el líquido más el sólido. Este esquema es fundamental y hay que tenerlo presente siempre a la hora de hablar sobre densidad, porosidad e índice de poros, humedad. Empecemos con las densidades. Existen varias densidades en los terrenos. Por un lado está la densidad real o peso específico de las partículas de un suelo, que se denomina como gamma sub S. Es el cociente entre el peso de la parte sólida y el volumen ocupado por dicha parte sólida. En definitiva, será el cociente entre el peso de la parte sólida P sub S y el volumen de la parte sólida V sub S. La densidad real o peso específico de un suelo varía muy poco de unos suelos a otros y suele estar comprendido entre 2,65 y 2,90 kilos por decímetro cúbico. La densidad aparente seca del suelo o peso específico seco, que se denomina con las letras gamma sub D, es el cociente del peso de la parte sólida dividida por el volumen de todo el conjunto, o sea, el volumen total, volumen aparente de la muestra. La densidad aparente seca es el peso de la parte sólida dividido por el volumen total, quiere decir el volumen de la parte sólida más el volumen de todos los huecos, es el volumen total. La densidad aparente seca de los suelos toma corrientemente
valores entre 1,3 y 1,9 expresado en kilos decímetro cúbico, aunque en algunos suelos volcánicos y depósitos eólicos se pueden alcanzar valores entre 0,6 a 1,2 kilos decímetro cúbico. La densidad aparente con humedad natural, que se designa como gamma prima, es el cociente del peso total de la muestra con su humedad natural dividido por el volumen total o volumen aparente de la muestra. El peso total de la muestra con su cantidad de agua y por supuesto el peso de la parte sólida dividido por el volumen total de la muestra es lo que nos da la densidad aparente con humedad natural. El peso natural vemos que es el peso de la parte sólida más el peso de la parte líquida, dividido por el volumen total, que es el volumen de la parte sólida más el volumen de todos los poros. La densidad aparente con humedad natural de un suelo toma normalmente unos valores entre 1,5 y 2,1 kilos por decímetro cúbico. El peso específico del suelo sumergido, que se expresa como gamma sum, en un suelo que se encuentra bajo el nivel freático, la densidad desciende por efecto de la fuerza ascendente que el agua ejerce sobre las partículas sólidas. Se está aplicando el teorema de Arquímedes. Todo cuerpo sumergido en un líquido experimenta un empuje hacia arriba que es igual al peso del líquido que desaloja. Ese peso específico del suelo sumergido corresponde al peso específico de los sólidos disminuido en el empuje que sufre este terreno por estar sumergido y dividido por el volumen total. Luego, el peso específico del suelo sumergido es el peso de la parte sólida menos el empuje dividido por el volumen total del suelo. Pero el empuje, ¿qué es? El empuje es el peso del líquido que desaloja el terreno. Y ese peso corresponde al volumen del terreno, ya que está sumergido, multiplicado por la densidad del líquido. Porosidad e índice de poros. La porosidad, que se expresa con la letra N minúscula de un suelo, se define como la relación entre el volumen ocupado por los poros y el volumen total de la muestra. El volumen ocupado por los poros, ¿cuál es? El volumen ocupado por los poros es el volumen de la parte gaseosa más el volumen de la parte líquida. Y el volumen total es el volumen de los poros más el volumen de la parte sólida. Si queremos poner la porosidad en función de las densidades que acabamos de ver, pues sabiendo que la porosidad es el volumen de poros dividido por el volumen total, el volumen de poros será el volumen total menos el volumen de la parte sólida dividido por el volumen total, sabiendo que la densidad o peso específico seco es la parte sólida, el peso de la parte sólida dividido por el volumen total será el peso de la parte sólida dividido por la densidad aparente seca. Igualmente, si el peso específico de las partículas de un suelo es igual al peso de la parte sólida dividido por el volumen de la parte sólida, al despejar el volumen de la parte sólida, tenemos que es igual al peso de la parte sólida dividido por la densidad real o peso específico de las partículas de un suelo. Si sustituimos estos valores en la fórmula y hacemos operaciones, tenemos que al final la porosidad es igual a 1 menos el cociente entre la densidad aparente seca y el peso específico de las partículas de un suelo. Quiere decir 1 menos gamma sub D partido por gamma sub S. La porosidad varía. En los suelos arenosos, aproximadamente la porosidad viene a ser del 30% para las arenas bien graduadas y puede llegar
hasta un 50% cuando el terreno está formado por unas arenas uniformes, quiere decir, con poca variación en el tamaño de los granos. En los terrenos cohesivos, en los terrenos arcillosos naturales, puede alcanzar porosidades hasta del 89%, pudiéndose encontrar incluso hasta valores del 96%, casi el 100%, en los terrenos arcillosos recién sedimentados. El índice de poros, que se expresa con la letra E minúscula, es la relación entre el volumen ocupado por los poros y el volumen ocupado por la parte sólida. El volumen de los poros será igual al volumen total menos el volumen de la parte sólida. Vamos a hacer lo mismo que con la porosidad, ponerlo en función de las densidades. En esta ocasión utilizamos también la densidad aparente seca y la densidad real o peso específico de las partículas de un suelo. Al despejar los volúmenes y hacer operaciones, tenemos que al final el índice de poros es igual al cociente entre la densidad real y la densidad aparente seca menos 1. El índice de poros de un suelo varía normalmente entre 0,3 y 1,3, aunque en suelos muy flojos y con contenidos de materia orgánica se pueden llegar a alcanzar valores de 3 e incluso más altos. Tanto la porosidad N como el índice de poros E de un terreno se pueden expresar o calcular uno en función de otro. ¿Cómo? Pues de la siguiente manera. El índice de poros es el volumen de los huecos respecto al volumen de la parte sólida. Haciendo operaciones como veis en la pantalla, llegamos a la conclusión de que el índice de poros es igual a la porosidad dividido por 1 menos la porosidad. Igualmente, si partimos de la definición de la porosidad, que es el volumen de poros respecto al volumen total, y haciendo operaciones, tenemos que la porosidad es igual a el índice de poros dividido por 1 más el índice de poros. Estas dos fórmulas nos sirven para calcular la porosidad en función del índice de poros o viceversa, el índice de poros en función de la porosidad. Por ejemplo, de un suelo se prepara una probeta cilíndrica de 5 centímetros de diámetro y 10 centímetros de altura. Su peso de secado es de 365,75 gramos y el peso específico de las partículas del suelo, que es decir, la densidad real, quiere decir gamma su S, es de 2,7 kilos por decímetro cúbico. Quiero con esos datos calcular la porosidad y el índice de poros. Lo primero que voy a calcular es el volumen de esa muestra, de esa probeta, de ese terreno, y es, como es cilíndrico, es pi r cuadrado por h. 314 por 2,5, que es el radio de ese cilindro, por la altura, que son 10 centímetros, me da 196,25 centímetros cúbicos. Ese es el volumen total. Fijaos en este esquema clarísimo que hay encima de mi cabeza. El volumen total es de 196,25 centímetros cúbicos. Sabiendo que la densidad real es de 2,7, la densidad real ya sabemos que es el peso de la parte sólida dividido por el volumen de la parte sólida. Luego el volumen de la parte sólida yo la puedo calcular. El volumen de la parte sólida será el peso de la parte sólida dividido por la densidad real. El peso de la parte sólida es 365,75 y la densidad real es de 2,7. Luego el volumen de la parte sólida es de 135,46 centímetros cúbicos. Y por último tenemos que el volumen de los poros, de los huecos, será el volumen total menos el volumen de la parte sólida. 196,25 menos 135,46 me da un volumen de poros llenos de agua y de gas de 60,79. Con esos tres cálculos tengo que la porosidad, que es el volumen de poros respecto al volumen total,
como veis en la fórmula de la parte de arriba, me da 30,98%, se expresa en tanto por ciento, y el índice de poros podría calcularlo como el cociente entre el volumen de huecos y el volumen del sólido. El volumen de huecos lo tengo aquí y el volumen del sólido lo tengo aquí. Sería simplemente el cociente multiplicado por 100. Y luego ya multiplicarlo por 100 para expresarlo en tanto por ciento. En definitiva, el índice de poros de este terreno sería de 44,88. La humedad de un terreno es el cociente entre el suelo del agua contenido en una determinada muestra y el peso del terreno seco. El peso del agua contenido en un terreno es P sub W y el peso del terreno seco es P sub S. La humedad entonces será igual a el peso total de la muestra menos el peso de la parte sólida, que nos queda el peso de la parte líquida, dividido por el peso de la parte sólida. La humedad que presenta un suelo depende fundamentalmente del tipo de suelo. Por ejemplo, mientras que los suelos granulares, que son las gravas, las arenas, al ser más permeables, se produce una rápida eliminación del agua, en los suelos cohesivos, como son los suelos arcillosos, los limos también son menos permeables, se produce una mayor retención del agua, o el agua tarda mucho más en ser expulsada y eliminada. Como consecuencia, es corriente que en los suelos arcillosos presenten en general valores mucho más altos de humedad que en los suelos granulares, y de ahí la posibilidad de que haya asientos diferenciales muy bruscos en los terrenos cohesivos, sobre todo en las arcillas expansivas. Los suelos granulares presentan corrientemente valores de humedad entre el 5 y el 8%, mientras que los suelos cohesivos son humedades entre el 60 y el 70%, pudiendo llegar a valores mucho más altos, sobre todo en esos terrenos de arcillas expansivas. El grado de saturación es el porcentaje de poros que están ocupados por agua, rellenos por agua respecto al volumen total de poros del suelo. Expresa si la humedad que presenta una muestra de suelo es alta o es baja con relación a la humedad máxima que puede tener este suelo. La cantidad de volumen de agua que tiene un terreno respecto al volumen total de los huecos que tiene ese terreno nos da el grado de saturación. Si ese grado de saturación es del 100%, quiere decir que todos los huecos, todos los poros del terreno están llenos de agua, está saturado el terreno. Si el grado de saturación es del 0%, quiere decir que no existe ningún poro lleno de agua, todos están vacíos, todos están llenos de gas, por lo tanto el terreno está seco. El grado de saturación entonces es el volumen de agua o de líquido que tiene una muestra de terreno respecto al volumen total de todos los poros. El volumen de líquido, si lo multiplicamos por la densidad del líquido y el volumen de poros por la densidad del líquido, tenemos que en el numerador lo que tenemos es el peso del líquido y en el denominador el volumen de poros por la densidad del líquido. De tal manera que haciendo operaciones así obtenemos que el grado de saturación de un suelo será igual a la humedad de ese suelo multiplicado por la densidad real de ese suelo dividido por el índice de saturación y multiplicado por la densidad del líquido, del agua. Si esta expresión la queremos poner en función de la porosidad,
Pues tenemos esas dos expresiones, que la humedad es igual al peso del agua dividido por el peso de la parte sólida. Luego el peso del agua es la humedad por el peso de la parte sólida, y por otra parte tenemos que el peso específico de las partículas de un suelo, gamma su S, es igual al peso de la parte sólida dividido por el volumen de la parte sólida, de tal forma que el peso de la parte sólida es igual al volumen de la parte sólida por gamma su S. Haciendo operaciones y sustituyendo, tendremos que el grado de saturación es igual a la humedad del terreno multiplicado por el peso específico de las partículas de un suelo, gamma su S, multiplicado por 1 menos la porosidad, dividido por la porosidad por la densidad del líquido. Bien, ya tenemos los conceptos claros. Concepto de densidad, tanto del peso específico de las partículas de un suelo, como el peso específico seco o densidad aparente seca, como el peso específico del suelo sumergido, o la densidad aparente con la humedad natural, incluso la porosidad, índice de poros, humedad y grado de saturación. Conceptos básicos para conocer un suelo. En la próxima lección vamos a hablar de la consistencia de los terrenos, lo que llamamos los límites de Atterberg, que no son ni más ni menos que humedades del terreno en diferentes estados. En este próximo vídeo os voy a ofrecer la posibilidad de solicitar una hoja de cálculo donde se pueda calcular rápidamente el límite líquido, el límite plástico, el índice de plasticidad, y poder saber qué tipo de terreno es utilizando la carta de plasticidad de Casagrande. Es una interesante hoja de cálculo que ya pondré en la descripción del vídeo, en el próximo vídeo. Los requisitos que hay que tener, por supuesto, ya los conocéis todos. Estar suscritos y solicitar que os mande esa hoja de cálculo. Por eso, no os olvidéis de suscribiros, y ya que estáis suscribiéndoos, darle al like, que no cuesta nada, al me gusta, para que tengamos una fluidez de comunicación entre vosotros y nosotros. Bien, os espero en la próxima lección. No faltéis, que paso lista.